Bueno, y como anunciábamos, tenemos hoy la columna de María Soto, consultorio jurídico, hoy en forma telefónica. María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Virginia, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, bueno, se te escucha perfecto, ¿eh? Bueno, me alegro y me quedo tranquila entonces. Disculpas que no pude ir hoy al estudio. Por favor, más que disculpada. Con lo que me gusta ir, sí. Con lo que me gusta ir. Sí, es cierto, es lindo el intercambio aquí presencial, ¿no? Que se ha perdido tanto. Muy lindo, la verdad que sí. Bueno, María, tema para hoy. Mira, hoy les traje el proceso penal. Voy a abordarlo un poco como general, para no entrar en mucho tecnicismo, pero sí como para, capaz que pensaba en aclarar desde mi humilde lugar y desde un montón de... Hay cosas que yo no manejo al dedillo, porque digo, no es lo que más me gusta hacer penal, pero bueno, por lo menos para aclarar algunas dudas que uno escucha en la calle normalmente y que a la gente la indigna. Entonces, bueno, por eso elegí este tema. Con respecto al proceso penal, lo que les iba a comentar es que es un proceso, nuestro proceso penal es acusatorio y oral. ¿Qué significa que sea acusatorio y oral? Significa que está, en nuestro proceso está dividido en roles. Hay una fiscalía, ¿tá?, actuando, que es la que lidera toda la investigación. Después tenemos un juez que es imparcial, que garantiza la defensa del acusado, el derecho a la defensa de la persona que va a ser acusada, y que controla que se cumpla con el debido proceso. Y además, tenemos al acusado, que tiene el derecho a defenderse, ¿verdad? Eso significa que es un proceso acusatorio, que está dividido en roles. No es el juez el que lidera la investigación, es el fiscal. El fiscal es el que acusa. A veces, lo aclaro porque a veces la gente como que, y está bien que sea así, pero la gente a veces cree que es el juez el que lidera no, es el fiscal, la fiscalía es la que lidera la investigación. ¿Por qué decimos que es oral? Porque los actos procesales más importantes del proceso penal se van a llevar a cabo en una audiencia, ¿tá? Y ahí a viva voz las partes exponen las pruebas, los alegatos. Por eso decimos que es oral. Antes el proceso era como más escrito, eran los expedientes mucho más grandes, porque era todo escrito. Ahora todo eso se va a desarrollar de forma oral. ¿Me escuchás, Virginia? Perfecto, te estoy escuchando con atención. Bueno, bárbaro. Entonces, por eso es que decimos que es oral. ¿Y por qué decimos que es público? A veces la gente dice, público, ¿puede ir cualquiera a ver una audiencia? No, decimos que es público porque no es secreto. Puede haber alguna medida, alguna etapa que sea como reservada para una de las partes y demás, pero en realidad es público porque no hay nada de secreto. Tiene 5 etapas nuestro proceso penal. La investigación preliminar, que es la que lleva la Fiscalía. La formalización, que últimamente, a raíz de la reforma y del nuevo Código del Proceso Penal, se escucha mucho la palabra formalizar. Después tenemos la etapa intermedia, que es cuando se desarrolla todo el juicio, ¿no?, y se debate la prueba. Y por último, el proceso penal termina con una sentencia. ¿Qué pasa? Entonces dijimos que tenemos la primera etapa, la indagatoria, que es la Fiscalía, cuando toma conocimiento de una noticia criminal, de un delito, de la existencia de un delito, a través de la denuncia, por ejemplo, junto con la policía van a reunir prueba, ¿tá? Ahí arranca todo el proceso penal. Luego se produce la audiencia de formalización.
¿qué quiere decir formalizar a alguien? También que he escuchado algunas dudas con respecto a este concepto, y es lógico, reitero, que las tengan porque no tienen por qué saberlas. Pero la formalización significa que la Fiscalía le comunica a la persona que va a ser investigada, que va a ser acusada, le comunica de forma oficial, ¿tá?, que se está llevando adelante una investigación por un presunto delito que esta persona haya cometido, ¿tá? Y ahí arranca todo el proceso penal. Eso quiere decir formalizar a alguien. Entonces, en esa audiencia de comunicación, de formalización, se le informa: usted, fulanito de tal, va a ser investigado por este delito y demás. Luego viene la etapa intermedia que dijimos, que es donde... esto es importante también, que quería aclarar, que en esta audiencia de formalización es donde puede tener lugar la solicitud del fiscal de prisión preventiva, que acá también a veces uno se tiende a confundir. No siempre es necesario solicitar la prisión preventiva. En algunos casos se solicita porque es una medida, primero que nada es una medida cautelar, ¿no? Entonces, en algunos casos se solicita la prisión preventiva porque existen algunos elementos que hacen pensar al fiscal que esa persona o puede irse del país, o puede esconderse, o puede alterar la prueba, o esconder prueba, ¿tá? O porque supone esa persona puede ser un peligro, un eventual peligro para la víctima, amenazándola, por ejemplo, o es tan grave el delito que puede ser un peligro para la sociedad. Pero la prisión preventiva no es una medida automática, y no es obligatoria tomarla por el solo hecho de que alguien comete un delito. Porque a veces nos enojamos cuando en el informativo vemos que frente a un delito determinado la persona de repente espera el proceso, espera el juicio en su casa, haciendo una vida medianamente normal y no está preso. Y en otros casos vemos que la persona está bajo este sistema de prisión preventiva en lugar de estar en la casa. Bueno, tenemos que evaluar el delito, tenemos que también ver si la persona tiene antecedentes, si no tiene. Es más complejo de lo que parece. Pero quería aclarar esto, que no necesariamente cuando una persona comete un delito automáticamente va a tener la prisión preventiva. No es automático. Por otro lado, también lo vimos en un caso muy comentado hace poco en la opinión pública. También se puede solicitar la prisión, el fiscal puede solicitar la prisión preventiva y determinar el juez que esta prisión preventiva se cumpla en el domicilio y se le coloque a la persona formalizada, que se le coloque algún dispositivo de rastreo electrónico, como puede ser una tobillera, ¿tá? Eso también pasa. Algunos dicen, pero ¿por qué le dan a esta persona domiciliaria y a esta no prisión preventiva? Y bueno, cada proceso es diferente. Si bien hay lineamientos generales que hay que cumplir, tenemos que ver. Hay cuestiones que de repente las personas que estamos fuera de ese expediente desconocemos, como antecedentes, como la gravedad del delito y demás. María, tiene que estar debidamente justificado, digamos, la petición que hace, en este caso, la Fiscalía, ya sea de prisión preventiva, prisión domiciliaria o no. Pero me estoy refiriendo a la prisión preventiva en domicilio, claro, que puede pero ser un caso, o prisión preventiva en un centro de reclusión, sí. Pero esto que estabas diciendo, ¿no? Que no siempre, porque tiene que presentar, tiene que justificar este pedido por todos estos estas cosas que vos mencionabas antes, ¿no? Exactamente.
tiene que darse alguno de estos requisitos, ¿no? Que el fiscal realmente entienda que la persona tiene los medios como para irse del país, o como para ocultarse, o como para entorpecer la investigación, borrar prueba, esconder prueba, alterar la prueba, intimar a los testigos, ¿no? Amenazar a los testigos, amenazar a la víctima. Tiene que tener esos elementos bastante claros. O que sea un delito tan grave que ponga en peligro a la sociedad. Entonces, en esos casos sí habilita a solicitar la prisión preventiva, pero si no, no. Por eso es a veces la gente, el ciudadano se indigna por algunas cosas. Me refiero más que nada a la opinión pública, a lo que vemos en el informativo y eso, que yo he escuchado que se indignan, y bueno, uno más o menos tiene conocimiento de esto y prefiere no opinar, pero digo, es más complejo de lo que parece. Hay una ley, hay un juez. Ese juez tiene que garantizar el debido proceso, o sea, tiene que garantizar que se cumplan todas las etapas del debido proceso, y hay algo que es muy importante, que es que ese acusado, esa persona que está formalizada, o esa persona que se cree que cometió el delito, o que hay prueba suficiente para imputarle un delito, esa persona tiene también derecho a una defensa, ¿no? Que también esa es otra cosa que uno como abogado escucha y a veces se indigna. Frente a un delito de violación, ¿cómo puede haber un abogado que lo defienda? Bueno, a ver, todos, por supuesto que todos repudiamos los delitos, un delito de violación desde el vamos, pero esa persona, bueno, en el caso de que efectivamente haya cometido un delito de violación, no sé si se le puede llamar persona, pero bueno, ese individuo tiene derecho a defenderse, y la ley lo marca así. La ley establece que esa persona necesita tener un defensor. ¿Para qué? Para garantizarle todas las etapas del debido proceso. Nadie va a decir no, vamos a defender a este violador, no, que no vaya no, si efectivamente cometió el delito, obviamente que va a tener su pena, pero tiene que haber alguien, además del juez, que es el que va a controlar todo esto. Tiene que haber alguien que lo defienda. Es un derecho que tienen los ciudadanos a defenderse, un derecho que está consagrado en las leyes, que no podemos obviarlo. Nadie puede ser enjuiciado si no está debidamente asesorado o debidamente defendido. Es un derecho que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y bueno, y el principio de inocencia, que también es importante remarcarlo, que no es menor. Por otro lado, quería seguir un poquito con la etapa intermedia del proceso penal. Habíamos dicho en primera instancia la indagatoria, después habíamos dicho la audiencia de formalización, en donde aquí se determina si el caso continúa, si se aplica o no la medida cautelar de la prisión preventiva. Después tenemos la etapa intermedia, que es cuando se resuelve, por ejemplo, acá aparece, no sé si tenemos tiempo, Virginia. Sí, dale. Sí. Bueno, acá aparece la figura del tan comentado proceso abreviado, sí, que también es nuevo, el proceso abreviado, no sé si... Te iba a preguntar por eso justamente. Bueno, bárbaro. Acá tenemos, en esta etapa vemos el proceso abreviado. Acá tiene la opción, la ley otorga la opción o de continuar el proceso por una vía normal, o cuando el presunto, la persona que comete el delito, en este caso la persona que está formalizada, puede hacer con fiscalía, llevar a cabo con fiscalía un acuerdo abreviado en donde la persona admite la comisión de ese delito a cambio, entre comillas, de aplicarle una pena menor. ¿Tá? ¿Qué pasa? Es un poco discutido, pero no viene al caso, pero es un instituto bastante discutido. Hay bibliotecas de un lado y del otro, por supuesto, a favor, en contra. Es complejo. Pero claro, lo más importante es que la persona acá tiene que hacerse cargo de ese delito, y a veces no lo cometió, pero por miedo a que no se compruebe lo contrario, lo acepta. Y bueno,
Es un tema bastante delicado, pero bueno, es acá en donde aparece el proceso abreviado, ¿está? Entonces, bueno, acá se acuerda, bueno, sí, soy el culpable, no sé, una pena de 2 años, y bueno, y de repente ahí empieza la duda de, y si no acepto el proceso abreviado y en lugar de 2 años son 10 o son 8, y bueno, y mucha gente recurre a este sistema de proceso abreviado, y bueno. Ahora, María, difícilmente, no sé, es debatible, como decís, pero pienso, ¿no? Y te lo pregunto, supongamos que la persona es inocente, y en realidad no se tiene que demostrar su inocencia, sino por el contrario, tiene que estar las pruebas para determinar que esta persona es culpable. Por lo tanto, si la persona sabe que es inocente, va a ser bastante difícil que la Fiscalía logre reunir pruebas en su contra, como para que finalmente se le condene por un crimen que no ha cometido. No sé, te lo pregunto a vos como abogada. Sí. Sí. Hay dificultad porque ya estaríamos hablando de otra cosa, o sea, de una falta de confianza también en que se presenten pruebas, porque no estamos hablando de que tenga que probar su inocencia, sino por el contrario, que la Fiscalía tiene que tener para probar la culpabilidad, ¿no? las pruebas de su culpabilidad. Sí, lo que pasa que no quisiera estar en esos zapatos, ¿no? Entiendo que hay delitos en donde capaz que es más sencillo que en otros, pero sí, es complejo, es muy complejo. Sí, yo entiendo que si no cometiste ningún delito, no vas a ir hasta el final, ¿no? Yo, a lo personal, creo que no aceptaría este proceso abreviado. Si tengo la certeza de que soy inocente, voy hasta el final. Pero bueno, lamentablemente, cuando yo estudiaba, había un profesor de penal que nos decía que la cárcel está llena, no sé si está llena, pero hay varias personas que son inocentes y sin embargo están presas, no por este proceso, porque este proceso en aquel momento no existía. Esto es del 2017, ¿no? Esto es del 2017, del nuevo código. Sí, exactamente. Pero conozco casos también, viste, que he tenido algunas situaciones que te dicen, no, voy a ir hasta el final, soy inocente, y bueno, y después lamentablemente terminan siendo condenados, porque a veces no nos podemos olvidar que tanto el fiscal como el juez y demás son humanos, uh-huh, y hacen una valoración de la prueba diferente, y bueno, qué sé yo. No es tan sencillo, ¿viste? Uh-huh. Es un tema bastante complejo el del proceso abreviado. Y al mismo tiempo el proceso abreviado, que muchas veces cuando están incluso las pruebas para avanzar, o hay bastante prueba para continuar con el proceso, digamos, pero ya es casi seguro que esa persona es culpable, muchas veces deja también un sabor amargo por las penas que reciben. Esto que decías, la reducción de la pena. Sí, exacto. Ante lo vemos, por ejemplo, en casos gravísimos, casos de homicidio, donde quizá cuando se admite la culpabilidad, como decías, por ahí las penas no llegan a satisfacer de algún modo a la opinión pública, y justamente tiene que ver con esto, lo que evita es que se avance en la investigación, que finalmente iba a comprobar lo mismo que está confesando haber hecho la persona, en este caso el delincuente. Exacto, ¿no? Sí. Por eso te reitero, y le reitero a la audiencia, es un tema muy delicado, muy complicado, que de repente amerita otro día para ahondar más en lo que es el proceso abreviado y ver un poquito los pros, los contras. Efectivamente garantiza los derechos o no, el debido proceso o no, el derecho es complejo.
Es complejo, es una figura, como vos decís, no hace ni 10 años que existe, ya te digo, cuando yo estudié no existía, y es muy... es una decisión muy complicada, ¿no? Que como vos decís, si sos inocente vas a ir hasta el final. Sí, desde ya, pero no es tan sencilla de tomar la decisión, ¿viste? Me ha pasado de estar en algunas situaciones en donde no es fácil admitir, claro, cuando hay, y sobre todo, ¿cómo? Cuando hay pruebas que incriminen a la persona. Sí, hay situaciones que son obvias, ¿no? Casi que la prueba es total, y bueno, pero en situaciones en donde no es total la prueba, bueno, ya te digo, es un tema complicado. Y después tenemos la etapa del juicio, en donde, en caso de no llegar a este acuerdo abreviado, se celebra la audiencia, donde la fiscalía y la defensa lo que hacen es presentar toda la prueba ante el juez, y el juez es quien va a dictar una sentencia. Y bueno, la sentencia y posterior ejecución de la prueba. El dictado del fallo puede ser un fallo absolutorio, o sea, no que la persona sea absuelta, o un fallo condenatorio, y bueno, y en este caso todo esto pasa al juez de ejecución para que se ejecute efectivamente la prueba. Eso, en general, es nuestro proceso penal actual. Otra pregunta que he escuchado también es, cuando me dictan prisión preventiva como medida cautelar, viste que la prisión preventiva por lo general tiene un máximo de 180 días. Sí. Bueno, cuando me dictan estos 180 días, que son 6 meses, ¿se me descuentan de la pena final o no se me descuentan? Sí, se te van a descontar de la prueba final. Bien. Esto es a grandes rasgos el proceso penal. Si vos querés y de repente la audiencia lo quiere y demás, un día, reitero, desde mi humilde lugar, no siendo una abogada penalista ni mucho menos, podríamos hablar un poquito más a fondo de lo que es el proceso abreviado. No tengo problema en prepararlo, y bueno, y es un tema, a ver, yo cuando propuse el tema te dije, capaz que no es tan importante, y vos me dijiste, y es un tema importante, y a mí me parece que es importante porque uno escucha cosas y la gente se indigna, y está bueno indignarse, está bueno cuestionarse, está bueno enojarse, pero también está bueno hacerlo desde el conocimiento, obviamente un conocimiento muy básico como el que yo estoy brindándoles, pero está bueno también saber, ¿no? Por más que no seas abogado ni esté relacionado al derecho, que cualquier ciudadano de a pie pueda conocer un poquito más, me parece que es interesante. Y bueno, está bien, indignate, enojate, rezongá, lo que sea, pero con un poco por lo menos de conocimiento, por lo menos entender, para no repetir cosas que de repente no son así. Por lo menos entender cómo funciona, ¿no? Entonces, por ahí se comprenden muchas cosas, esto que decíamos, a veces la indignación viene por las penas que no se consideran lo suficientemente duras, digamos, en cuanto a tiempo, ¿no? De reclusión o lo que sea, la sentencia, las condenas que se determinan, y bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Que hay un proceso abreviado, que hay de por medio una negociación, este tipo de cosas muchas veces se desconoce, y me parecía súper interesante explicarlo, porque como también recién decías, parece un montón de tiempo, y es mucho tiempo, 9 años ya de este nuevo código, pero creo que hay mucha gente que todavía hay cosas que no las conoce, y que por ahí, por lo menos para entender, indignarse con conocimiento, como decías recién, me parece interesante. Claro, y aparte es un proceso, es una modificación, una reforma que sigue incluso dentro del derecho, generando como ciertas opiniones encontradas. Hay gente que le parece que está bien, hay gente que no, hay gente que le parece que una parte está bien, otra no. Es como, digo, siempre van a haber 2 bibliotecas en todo o más, y acá también es algo muy reciente, aunque parezca mucho tiempo, es muy reciente la reforma, y ahí ya te digo, hay opiniones muy encontradas al respecto.
Y está buenísimo que así sea, porque estamos en un estado de derecho en donde tenemos el derecho a expresarnos, a decir lo que pensemos, a estar en contra y es súper válido, ¿no? Esta indignación de la gente me parece válida, hay que celebrarla y demás, pero está bueno informar también, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, María, la verdad que un tema súper interesante y sí, podría ser una segunda parte de alguna manera de este tema. Podríamos. Hablar del proceso abreviado que me parece que da para mucho más, sí. Sí, cómo no, encantada, no tengo ningún problema. Reitero, no es donde yo más ejerzo, pero sí, me parece que es un tema muy importante y en lo personal me gusta, pero sí. Y lo mismo también, Virginia, si me permitís, quería decirle a la audiencia si hay algún tema, dudas, lo que sea, que quieren evacuar, estoy a las órdenes a través de la radio. Te pueden escribir a vos a la radio y yo las evacúo, no tengo ningún problema, vos me las pasás a mí y las evacuamos. Sabés que acá justamente llega un mensaje y te lo quiero transmitir, y a la audiencia, por supuesto, también. Dice Virginia, hay un problema con la ley en casos de acusaciones de violación, es que solo toman la palabra de la víctima y el acusado no lo dejan presentar pruebas para su defensa y son muy mal usadas las cámaras Gesell. Hay todo un tema hasta anticonstitucional en eso, ya que la Constitución dice que toda persona es inocente hasta probar su culpa y aquí mandan a la gente a la cárcel sin ese derecho. Dice este oyente. Sí, lamentablemente hay varias opiniones en ese mismo sentido. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo es lo que te digo, es un tema que da para profundizar mucho. Podemos también hablar de la Cámara Gesell. Tuve la oportunidad de participar en una como abogada y bueno, además de ser una situación muy compleja, sobre todo para la víctima, por supuesto, también para uno que está del otro lado es muy fuerte, pero te reitero, si esa persona se quiere comunicar conmigo no tengo ningún problema, pero es complejo, ¿viste? No es como para hablarlo sí, de livianamente. forma tan liviana. Exacto. Me gustaría ahondar más en el tema y bueno, y decirle a esta persona que hay una ley que hay que respetar, por supuesto, y que por eso decimos que el acusado, el imputado, el investigado tiene el deber, tiene el derecho de asesorarse y de tener una defensa, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a... Como bien dice la persona, el principio de inocencia es muy importante, claro que sí, es uno de los principios establecidos en nuestra Constitución, sin duda que sí. Arriba de la Constitución no hay nada, uh-huh. Es nuestra norma madre, sí, totalmente, es así. María, bueno, dejamos tu número también para que quienes necesiten justamente asesoramiento, sí, necesiten de tu representación también, no, tu teléfono... No. 092-582-689. Estoy a las órdenes, o directamente a mí o a través tuyo y lo evacuamos al aire la semana que viene, no tengo ningún problema. Excelente. Bueno, María, muchísimas gracias. Como siempre, súper interesante y bien tratado el tema. Muchas gracias. A vos y a toda la audiencia que tengan buena jornada y espero, bueno, por lo menos haber llevado un poquitito de algo que les quede y de algún conocimiento que les quede y bueno, cualquier cosa a las órdenes para ahondar más en el tema. Muchas gracias. Un beso enorme para todos y buena jornada. Gracias, que tengas buen día.